Primer libro de Reyes, vamos a dar lectura en el capítulo 19. Bueno, aquí me dice mi director que me corra. Muy bien, vamos a ver. Entonces, primer libro de Reyes, el capítulo 19, vamos a dar lectura al versículo 19 al 21. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Vamos a dar lectura esta mañana a la palabra de Dios y vamos a meditar unos minutos en lo que la Biblia nos dice. Lo que no entiendo es por qué Jairo se me fue. Si hubiéramos podido predicar entre los dos, quién sabe, sería que le doy miedo, no sé. Bueno, dice la palabra del Señor, primer libro de Reyes, capítulo 19, y leemos del versículo 19 al 21. A ver si lo podemos tener allí en la pantalla. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Bueno, muy bien. Vamos entonces al versículo 19, que es donde comenzamos la lectura, y vamos a analizar esta mañana ese llamamiento de Elías a Eliseo y esa decisión de Eliseo seguir a Elías, y cómo toma una decisión Eliseo trascendental, esa decisión de quemar los arados, esa decisión de renunciar a la vida que tenía y que conocía hasta el momento, y cómo Elías tiene una participación, y me llama la atención algo, que es lo que quiero que meditemos y reflexionemos en esta mañana, y es que a veces nos equivocamos al pensar que esto es de un hombre. A veces pensamos que le sirvo a una persona, a un hombre. A veces pienso que el llamamiento que me hicieron es de un hombre, y no, esto es de Dios. Entonces vemos en la referencia bíblica que tenemos cómo Elías está en un momento y en una situación en la cual dice la Escritura que partió de algún lugar y halló a un hombre llamado Eliseo, y nos permiten entender de quién era hijo, de un hombre llamado Safat. Este Eliseo tenía unas características según este texto que vemos. ¿Qué características tenía? Bueno, lo primero, que era un trabajador. Dice que araba. Cuando yo quiero servirle a Dios, cuando yo quiero ser útil para Dios, para su obra, no puedo ser un vago. Debo ser un trabajador. Debo ser alguien que está ocupado. En las canciones que escuchamos, en los himnos que cantamos, y en esos himnos antiguos que incluso usted en el devocional escucha a veces como algo modernos, hay una canción que dice: trabajad, trabajad y orad, y dice: y quiero estar y ocupado, siempre estar en la viña del Señor. Ocupado, siempre estar.
Hay que entender que cuando Dios hace un llamamiento, le hace un llamamiento a alguien que no sea un vago, a alguien que tenga responsabilidad. Yo hace muchos años aprendí que si usted quiere que alguien haga lo que usted pide, pídale el favor a alguien que esté ocupado. Pídale el favor a alguien que tenga una responsabilidad. Aprendí que en los trabajos, en las empresas, en algún momento de mi vida tuve a cargo personas a las que debía supervisar. Y yo siempre notaba que el que estaba desocupado, yo le pedía el favor de algo y se demoraba más que al que estaba ocupado. El que estaba con mucho trabajo, yo le decía, ve, hazme un favor, ¿me podés hacer esto? Y esa persona, pese a la ocupación que tenía, era diligente y hacía ese favor que le pedía. Pero al que estaba desocupado, yo le decía, ¿me puedes colaborar con esto? Sí, sí, ya voy. Y aunque estaba desocupado, se tardaba más tiempo que el ocupado. Por eso me llama la atención aquí que araba. Es decir, que Eliseo era un hombre trabajador, era un hombre diligente, era un hombre que ponía el empeño y el esfuerzo en lo que tenía que hacer. No era una persona que vagaba, era una persona que tenía muy en cuenta la responsabilidad. Usted y yo, hermano, hermana, amigo y amiga, debemos ser personas que están ocupadas, que deben evitar la vagancia, que deben evitar el ocio, que deben evitar el no hacer nada, el perder tiempo. Recuerde que David precisamente se vio abocado a un error porque cuando debía trabajar, no trabajó. Cuando debía salir a la guerra, no salió. Se dedicó al ocio, a descansar. Cuando era el tiempo en que los reyes salían a la guerra, no salió. Así que se quedó durmiendo hasta muy tarde y se levantó a la terraza y desde allí vio a una mujer que estaba bañándose y la codició y la deseó. Y usted conoce el resto de la historia. ¿Dónde comenzó? ¿Dónde inició? No, que es que David era débil. No, que es que David era humano. No, es que David era carne. No, no, no. No, todo eso es cierto. Pero lo que no es cierto es que sea por eso. Fue porque cuando debió estar ocupado, se desocupó. ¿Cuántas veces tú pierdes la ocupación y te dedicas a la vagancia? Perdóneme que le diga esto, pero ¿cuántas veces tú estás de pronto en un momento de ocio, empiezas a navegar en las redes, empiezas a meterte en una y otra página, a mirar Facebook, TikTok y demás? Y a veces ese tiempo de ocio te empieza a llevar a ver cosas que no debes. Entonces empiezas, digamos que sanamente, a mirar, pero de pronto aparece una imagen, de pronto aparece un video que te va llevando y te va seduciendo a ir a cosas que no deberías ver. ¿Qué lo propició? Que eres débil, que eres humano. No, no, no. Que dejaste de aprovechar bien el tiempo y en vez de hacer algo productivo, edificante, te pusiste a hacer algo que te va a destruir. Así que debemos tener cuidado con el tiempo de ocio que manejamos. Aún ese tiempo de ocio debiera ser programado. Bueno, no sé, de 8 a 10 no voy a trabajar, voy a descansar. ¿Y qué voy a hacer en ese descanso? ¿Qué me voy a poner a hacer? ¿Voy a leer algo? ¿Voy a jugar algo? ¿Voy a entretenerme en algo? Pero cuidado, que ese tiempo de ocio te puede señalar un fracaso, una equivocación, un error. Aquí Eliseo era un hombre que estaba ocupado, estaba arando. ¿Qué más nos muestra el texto? Bueno, la expresión con 12 yuntas delante de sí. Esa expresión evidencia una cosa además de Eliseo y su familia, y es que no eran pobretones, no era una familia de escasos recursos económicos, era una familia que tenía una buena economía. ¿Y cómo lo sabemos? Por la cantidad
de yuntas que tenía. 12 yuntas, 24 bueyes. 12 yuntas de bueyes delante de sí y él tenía la última. Eso nos indica que era un hombre y esto le da un punto más importante a Eliseo. Es que no solamente era trabajador, es que tenía dinero. Formaba parte de una familia que tenía dinero. Pero hermano, ¿cómo sabe eso? Bueno, porque cuando tú revisas el contexto histórico y sacas la cuenta de cuánto podían valer 12 yuntas de bueyes y que entiendes que eran de Eliseo. ¿Y por qué entiendes que eran de Eliseo? Bueno, más adelante vamos a ver por qué. Porque tenemos la seguridad de que esas yuntas de bueyes eran de Eliseo. Eso indica que tenía buen dinero, que tenía una buena economía. Pero me gusta que a pesar de la buena economía que tenía, no era un vago, era un trabajador. ¿Cuántas veces la gente hoy dice, ay, yo quisiera tener plata, quisiera tener dinero? ¿Para qué? Para no trabajar más. No, qué deseo tan equivocado. Es que el que trabaja por lo que le pagan, el que trabaja por dinero, realmente tiene un riesgo muy enorme. Hermano, y entonces además de que se debe trabajar, sino por la plata. Bueno, tú puedes trabajar por crecimiento personal, puedes trabajar por aprendizaje, puedes trabajar por aporte, tu aporte a la sociedad, tu aporte a la empresa, tu aporte al sector donde estás. Cuando tú trabajas por eso, tu trabajo es mejor. Tu trabajo se identifica más y es de más calidad. Pero cuando trabajas por lo que te pagan y por plata, en cualquier momento alguien te ofrece dinero por alguna cosa y lo vas a hacer porque no te interesa el trabajo, te interesa el dinero. Así que este hombre, pese a que tenía una muy buena economía, estaba trabajando, estaba aprovechando el tiempo, estaba aprovechando su riqueza, su economía. Y de las 12 yuntas que tenía, él tenía la última. Eso nos indica que era un hombre que también era previsor. Era un hombre que estaba al tanto de muchas cosas, que no era un hombre descuidado, que no le importaba nada. No, el hecho de que tuviera la última indica que podía tener perfectamente el control de las otras yuntas de bueyes. Él manejaba la última y así lo dicen, y eso indica entonces que podía este hombre estar al pendiente de las otras yuntas, de los otros aradores, que no era un descuidado que descuidaba sus yuntas, no, ahí estaba pendiente del trabajo, de él y de otros, de lo que tenía a cargo. Dios va a llamar a alguien que no sea descuidado. Dios va a llamar a alguien que sea diligente, no solo trabajador, sino que siempre esté al pendiente de lo que Dios le puso a cuidar, que siempre esté al cuidado de las cosas que debe tener. Hay una familia que Dios te encomendó, hay un hogar que Dios te encomendó, y no puedes de alguna manera desentenderte de eso. Tienes que estar al cuidado. Tienes que estar al pendiente de esa esposa para cuidarla, para protegerla, para sustentarla, para animarla. Tienes que estar al cuidado de tus hijos, de tus hijas. No puedes encargar la crianza a otro. Ay, bueno, hermano, de todas maneras, pues yo me siento tranquilo porque los dejo con mi prima, los dejo con mi sobrino, los dejo con mi mamá, con mi tía, los dejo con un buen vecino, con una buena vecina. Tienes que estar al cuidado de tu familia. No puedes tú ser el típico padre que descuida y que encarga a otros su cuidado. A veces, hermano, permítame decirle, tu esposa aparece con un vestido nuevo. Óyeme esto, con un vestido nuevo. Y tú a veces ni lo notas. Y si lo notas, no dices nada.
¿De dónde compró ese vestido? ¿Dónde lo consiguió? ¿Cómo lo consiguió? ¿Estará debiendo? ¿Lo sacaría fiado? Perdóneme que le diga de esta manera. Si usted es un esposo que a veces le da medido el diario a su esposa y le dice, vea, aquí están estos 20,000 y cuando yo venga, por favor, me tiene facturas y me tiene todo bien contadito y me guarda los vueltos. Si eres un esposo así y ves que tu esposa tiene un vestido, pues tienes que preguntarte, pero si yo no le doy a ella, ¿quién le está dando? ¿De dónde sacó? Claro, las mujeres son tremendas administradoras. Son muy buenas para administrar. Bueno, pues voy a hacer la salvedad. Puede ser que no todas. Puede ser que alguien aquí me esté diciendo, ay, hermano, usted no conoce a mi esposa, no diga eso. Bueno, pues seguramente todo tiene su excepción. ¿Ya? Entonces, yo debo estar pendiente. Yo, por ejemplo, cuando veo que mi esposa aparece con unos zapatos, con un vestido, con un bolso, yo le pregunto, ve, negra, ¿y ese vestido? Ay, no, que es que la hermana tal ahora está vendiendo vestidos, entonces me dijo que me daba este y que se lo fuera pagando por cuotas como pudiera. Ah, bueno, y yo estoy pendiente. ¿Estás debiendo? ¿Cuánto estás debiendo? ¿Cuánto tenés que pagar? ¿Cuotas de cuánto? Porque esa es mi responsabilidad. A veces el niño llega a la casa con algo que no es de él y que usted sabe que no es de él. Papito, ¿y de dónde sacó eso? Ah, por ahí lo conseguí. Ah, bueno. No, hay que estar pendientes. Eliseo estaba en la última yunta porque cuidaba la yunta de él, pero estaba pendiente de las otras 11 yuntas. Eso me dice que cuando Dios llama a alguien, cuando Dios quiere que alguien le sirva, es porque hay alguien que es cuidadoso. Mire que el apóstol Pablo en los requisitos que pone para los servidores, establece una frase que a mí me encanta mucho. Dice que gobierne bien su casa. Y dice, el que no gobierna su casa no puede cuidar la iglesia. Y el orden es, yo gobierno mi casa y cuido la iglesia. Hay quienes quieren gobernar la iglesia y cuidar su casa. Pero yo debo entender que la iglesia yo no puedo gobernarla porque tiene una cabeza que es Cristo. Lo que hago es cuidarla. Pero para cuidar bien la iglesia, debo gobernar bien mi casa. Debo ser cabeza de hogar. Y esa gobernación incluye el manejo y el cuidado de todo. Así que estoy pendiente de mis hijos, de mis hijas. No solo de si llegan con algo raro a la casa, de su emocionalidad, de sus sentimientos, de sus estados de ánimo. Hermanos, tenemos situaciones muy delicadas. Tenemos adolescentes, hijos de cristianos, que se están cortando la piel, se están saheriendo y los padres no saben. Tenemos adolescentes que están asumiendo retos de internet. En estos días escuchamos una noticia muy triste, muy dolorosa, de una adolescente que cometió un error, que cometió una equivocación y venía con una situación difícil, pero sus padres no se habían dado cuenta. Y cuando evidenciaron el problema, demasiado tarde. ¿Qué pasó? Entonces se buscan culpables. Ah, es que usted. No, yo tengo que ser diligente. Yo tengo que cuidar mi casa, mi hogar. Debo estar con los ojos abiertos. Usted sabe que la palabra supervisor o obispo, lo que significa es que tiene ojos grandes, que tiene ojos abiertos para tener una visión más amplia y más elevada que todos. Yo como esposo debo tener ojos abiertos. Como padre debo tener los ojos abiertos. Debo estar analizando los comportamientos de mi familia. Si mi hijo es activo, es alegre, es juguetón, digamos que tiene actividad de sobra, pues conozco sus patrones. Y si de repente veo que mi hijo ya no juega,
ya no grita, ya no corre, ya no salta. Hombre, yo tengo que decir, algo pasa. No puedo decir, ay, gracias a Dios, ese terremoto ya se controló, gracias a Dios, ojalá se quede así el resto de la vida. No. No puedo pasar por alto las cosas. Así que Eliseo estaba en la última yunta, porque estaba pendiente de todo lo que estaba sucediendo, obvio, con sus animales, con su trabajo. Y dice, y pasando Elías por delante de él. Pasando Elías por delante de él. Esto me hace entender que Elías se metió en el tajo de trabajo. Allá por el tajo pasó. No sé si Eliseo estaba pegado a la vía principal. No sé si de pronto Eliseo en ese momento paró y puso el brazo en la cerca y preciso ahí pasó. Pero aquí dice, y pasó, y pasando Elías por delante de él. Entendamos que el llamamiento, el servicio, no es algo por lo que yo lucho o busco, es algo que Dios trae para mi vida. Por eso no es tan bueno que tú estés procurando y buscando y haciendo cosas para lograr. Estamos en noviembre, hoy es 15 de noviembre y ya en pocos días vienen nombramientos. Y a veces muchas personas dicen, bueno, voy a echarme al pastor al bolsillo para poder tener un carguito bueno el otro año. Voy a ofrecerme a lavarle el carro, voy a ofrecerme a ver qué le colaboro. Tranquilo, que el llamamiento de Dios y el servicio no llega de esa manera. Tú no lo persigues, Él viene delante de ti. Mire que Eliseo estaba en lo que estaba, en su arado, en sus yuntas, en su terreno, al cuidado de las cosas. Y dice que Elías pasó por delante de él y echó sobre él su manto. Bueno, esta era una práctica en el tiempo de los profetas, que implicaba que si un profeta le pasaba el manto por encima a otro, se lo echaba, estaba transfiriéndole, estaba diciéndole, hay un llamamiento que Dios te está haciendo, hay una misión que Dios te quiere encargar. Mire, hermano, todos, sin excepción, todos los salvos tienen un propósito de parte de Dios para cumplir. Tú no puedes sentirte que Dios no te ha dado nada. Tú no puedes sentir y pensar, no, Dios, a mí la verdad, pues yo llegué a la iglesia y todo, pero yo no sé ni qué estaré haciendo aquí. No. Tú tienes una misión. Tú tienes algo por hacer. Anoche que hablábamos con Jairo, él me contaba algo que nos ha contado a todos en el devocional. Y es que él hubo un momento en la vida en que empezó a sentir de parte de Dios que había algo por hacer. Que había algo, que él tenía que hacer algo. Y eso lo inquietaba. Y empezó a indagar qué es lo que tengo que hacer. Y seguramente muchas cosas salieron, muchas ofertas, muchas posibilidades. Porque es que Dios siempre tiene un propósito para los suyos. Amigo, amiga, tú que todavía no te has bautizado, tú que todavía no has tomado la decisión de entregarte por completo a Cristo, quiero decirte que hay un propósito de Dios para tu vida, que Dios también tiene algo trazado para ti, algo especial, algo maravilloso. Y si Dios te está llamando a salvación, no es porque no tienes nada, tienes algo que Dios quiere cumplir a través de tu vida. Tienes algo que Dios quiere hacer a través de ti. Así que también para usted, amigo, esta mañana hay una palabra, hay un mensaje. Ay, no, eso es para los evangélicos, eso es para los que son bautizados, eso es para los que están en esa iglesia. No, para ti también. Dios tiene algo especial. ¿Y dónde comenzar? Entregándote al Señor. ¿Dónde comenzar? Diciéndole a Jesús, bueno, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, me entrego hoy, te doy toda mi vida y cumple en mí tu propósito. ¿Sabe que esa era una de las peticiones de algunos hombres de la Biblia? Que el Señor cumpla su propósito en mí. Aún el salmista
Aún el salmista menciona: Dios cumplirá en mí su propósito. El Señor cumplirá en mí su propósito. Y qué bueno que esta mañana pudiéramos decirle a Dios: Señor, cumple tu propósito en mí. Hermano, hermana, usted que está allí, ¿por qué no aprovecha este momentico y escriba ahí en el chat: el Señor cumplirá en mí su propósito? Puede ser que alguien esta mañana me diga: hermano, ¿cuál propósito? ¿Y yo qué voy a escribir que cumplirá en mí si ni siquiera sé cuál es el propósito que tiene? Bueno, yo te invito a actuar en fe esta mañana. Te invito a creer que Dios está pasando delante de ti y está haciéndote un llamamiento especial. Te invito a creer que esa presencia de Dios que cayó sobre tu vida, esa llenura del Espíritu Santo que llegó a tu vida, implica ese llamamiento. Hermano, ¿y cuál es el manto que nos tiran a nosotros esta mañana? ¿Cuál es el manto que hay sobre mí? Bueno, no es el manto de Elías, que podía ser de piel, de algún animal, incluso hasta con pelo del animal. No es eso. No es un buzo, no es una túnica. Es la presencia de Dios que está sobre tu vida. Es la presencia del Espíritu Santo la que te ha cubierto y me ha cubierto. Dios pasó delante de ti y puso su gracia sobre tu vida. Y puso su bendición sobre tu vida. Puede ser que alguien esta mañana esté diciendo: ay, hermano, yo me aparté, yo me alejé de Dios. Y sí, había recibido la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, pero hermano, me aparté, me alejé. Pero esta mañana Dios te está llamando. Esta mañana Dios está pasando por delante de ti para decirte: ven, que necesito obrar en ti, necesito usarte para mi gloria. Hermano, yo fui líder, fui presidente, no sé. Puede ser que alguien esta mañana incluso diga: hermano, yo fui hasta candidato al ministerio y quiere pasarlo sobre alguien en esta mañana. Ahí donde estás, en tu casa, en tu oficina, en tu trabajo, en el carro donde estás, ahí en el tajo, en la finca, ahí en el cultivo. Esta mañana Dios puede pasar su manto sobre ti y puede hacerte sentir su presencia. Puedes sentir la presencia del Espíritu Santo. Puedes sentir cómo tu cuerpo reacciona a esa presencia. Puede ser que ahora tengas un sentimiento acompañado de lágrimas. Puede ser que ahora sientes en tu cuerpo un escalofrío. Puede ser que ahora sientes cómo tu cuerpo se eriza la piel, porque la presencia de Dios te está cubriendo y te está diciendo: sí, yo tengo gracia, yo tengo poder, yo tengo mi manto sobre ti, porque quiero hacer de ti alguien especial. Pasó Elías y echó su manto sobre él. Y aquí viene la reacción de Eliseo. Mire la reacción, el versículo 20 dice: entonces. Vienen las consecuencias de lo que está pasando. Entonces, dejando él los bueyes. Oiga, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Mire esas expresiones tan particulares y tan especiales para nosotros esta mañana. Entonces, es que hay una reacción, hay una consecuencia. Cuando Dios obra, hay una consecuencia. Cuando Dios actúa en mí, hay una consecuencia. Hay una reacción que no es propia de mí, es por el efecto de lo que Dios me ha dado. Y aquí Eliseo dice: dejando en los bueyes. ¿Sabe lo que implica eso? Está dejando lo que más ama, puede ser. Está dejando algo de mucho valor. Está dejando algo que era su trabajo.
está dejando algo que era su profesión, está dejando algo que era su dependencia. Entonces, dejando él los bueyes. Y aquí no te estoy diciendo que vendas tu casa. Aquí no te estoy diciendo que abandones la empresa y que renuncies. No, el hermano Bonza dijo que Eliseo va a dejar los bueyes, entonces dejo yo el trabajo. Y si lo dejas, ¿de qué vas a vivir? Lo que estoy diciéndote con esto aquí es qué cosas hay en tu vida que tú no has depuesto, que tú no has dejado a un lado para cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. A veces puede ser tu orgullo, tu ego. Mira, hermano, hermana, puede ser que Dios esta mañana, y no tengo duda de ello, esté llamando a alguien a su servicio. Hay aquí un joven, hay aquí un adolescente, hay aquí un hermano, hay aquí una jovencita que ha sentido el llamado de Dios, pero que de pronto ha dicho, uy, pero es que los pastores aguantan hambre. No, es que eso del ministerio es difícil porque eso lo mandan a uno a unos lugares tremendos. Pero yo creo que todos los que servimos a Dios y hemos servido a Dios, damos fe. Momentos difíciles tienen todos, los pastores también, pero damos fe de que Dios es bueno, sustenta, ayuda. Que las necesidades que pasamos en realidad no son algo malo. Son escuelas que nos permiten ir conociendo a Dios en diferentes etapas, áreas, momentos y maneras. Cuando tú ves el peregrino de la fe, Abraham, tú ves cómo Dios en cada etapa, en cada área se va revelando de una manera distinta a Abraham. Se reveló como el Shaddai, se reveló como el Elón o Elohim, el Eterno. Se le reveló también como el proveedor. Y en cada área de su vida se le iba mostrando una fase diferente, una faceta distinta de Dios, que lo llevaba a conocer a más profundidad. Bueno, los que servimos a Dios, conocemos a Dios en diferentes facetas, épocas, maneras, momentos. Conocemos el proveedor, también conocemos el sanador, conocemos el sustentador, el ayudador, el que protege, el que cuida, el que defiende. Hay diferentes momentos en la vida cuando conocemos a Dios de diferentes maneras. Y no tienes que rehusar el llamado. No tienes que renunciar al llamamiento por miedo a lo material, a lo económico, a lo físico, a lo tangible. Eliseo, convencido de lo que sintió, dejó los bueyes. Dijo, ya no me interesa. Es que todo el que recibe de Dios deja cosas. Recuerda a la samaritana. La samaritana se le menciona con un cántaro que llegó al pozo de Jacob. Pero después de conocer a Jesús, dice que salió corriendo a Samaria y dejó el cántaro. Es que cuando se conoce a Dios y cuando se conoce el proyecto, el propósito para mi vida, yo dejo lo que tenga que dejar. Si es algo que Dios me indica que debo dejar, lo dejo, porque he conseguido lo más grande. ¿Y cómo vino? Dice, vino corriendo en pos de Elías. Es que cuando Dios me llama, yo debo aceptar el llamamiento de manera diligente, no con pereza. Hay quienes dicen por ahí que la pereza es la madre de todos los vicios y que como madre hay que respetarla. Entonces son perezosos, viven cargados de pereza. No, el servidor debe ser diligente. Recuerda lo que la palabra nos ha dicho, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Así que vino corriendo en pos de Elías. Como esta mañana alguien tiene que correr a la presencia de Dios, como esta mañana alguien tiene que correr a convertirse, a entregarle su vida al Señor, como alguien tiene que correr a restaurarse, a reconciliarse, como alguien tiene que correr a la presencia de Dios, como alguien tiene que poner diligencia en hacer la voluntad de Dios.
El salmista dice, oh, el hacer tu voluntad me ha agradado. El hacer tu voluntad me hace sentir realizado, completo. Y salió corriendo en pos de Elías. Nosotros no corremos en pos de un hombre cualquiera. Nosotros no corremos en pos del pastor, del predicador. Nosotros no corremos en pos del político. Nosotros corremos en pos de Jesús, que es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y le dice a Elías, déjame, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Esa es una práctica de despedirse. Es una práctica de honrar a sus padres. Es una práctica que tiene en contexto de ellos algo profundo. Y lo que le está diciendo Eliseo es, yo quiero cumplir esa misión encomendada. Yo quiero cumplir la tarea que me asignas. Yo quiero responder a ese manto que me ha cubierto, pero tengo algunas cositas pendientes. Déjame, me despido. Y me gusta la respuesta de Elías. Me encanta la respuesta de Elías. Le dice, ve, vuelve. Yo no tengo lío, Eliseo. Y hay una pregunta que le hace. ¿Qué te he hecho yo? Y aquí quiero enfatizar, es que Elías quiere dejar en claro, el llamamiento no lo hago yo. El poder no lo doy yo. Yo no soy al que tú vas a servir. Aunque me vas a acompañar y obviamente me vas a colaborar, pero no te equivoques, no te confundas. Esto no es de un hombre. Por eso la pregunta de Elías es, ¿qué te he hecho yo? Hermanos, si tenemos que tener la seguridad de que el llamamiento nos lo hizo fue Dios. Yo sé que algunos pastores ven el devocional. Sé que algunos pastores se sintonizan y escuchan a veces el devocional. Y siento decirle a un pastor, tú tienes que tener claro que el llamamiento no te lo hizo un hombre. Tú tienes que tener claro que el llamamiento no te lo hizo ese pastor que te sacó al ministerio. Tú tienes que tener claro que ese ministerio que tienes no es por el supervisor o el directivo o el pastor o el honorable consistorio de ancianos. A todos ellos honramos y respetamos, claro que sí. Pero Elías lo dice claramente, ¿qué te he hecho yo? Esto no viene de los hombres. Hermano pastor, hermano líder, hermano servidor, esto vino directamente de Dios. Esto es directamente del Señor. Este llamamiento, este propósito, este poder que tienes no es tuyo ni de alguien más. Esto vino del Señor, esto viene de Dios. Por lo tanto, lo que es de Dios permanece. Por lo tanto, lo que es de Dios prospera. Por lo tanto, lo que es de Dios realmente redunda en bendición. Así que esta mañana yo quiero decirte, no te confundas. Esto no es del hombre. Ay, hermano, que yo le agradezco tanto al pastor tal, al diácono tal, al hermano tal. Sí, bueno, agradéceles. Pero entiende que esto no es de los hombres. Por eso Elías le dice a Eliseo, ¿qué te he hecho yo? No, que usted fue el que me pasó el manto. Ah, pero eso no es de mí. El poder que tendrás no es mío. La autoridad que tendrás no es mía. La misión que vas a cumplir no es la mía. No te confundas, Eliseo, no te equivoques, que esto no es de hombres, esto no es de cualquiera, esto no es de un ser humano. Esto viene directamente de Dios. Así que hay otra reacción más y vamos al versículo 21 y dice, y se volvió. Y se volvió. Y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Mira una decisión definitiva. Mira la decisión radical que toma aquí Eliseo. Dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Por eso sabemos que los bueyes eran de él.
¿Recuerdas que al principio te dije que era un hombre que tenía dinero y que los bueyes eran de él? Y te dije, te voy a dar una prueba de que eran de él. ¿Cómo lo sé? Porque mató los bueyes. Si los bueyes hubieran sido de su padre, si los bueyes hubiesen sido de otro, no los puede matar. ¿Cómo se le ocurre? Pero como son de él, yo con lo que tengo, pues hago lo que quiero. Y qué mejor que Eliseo estaba diciendo, voy a sacrificar estos bueyes. Y con el arado, dice, de los bueyes coció la carne, cogió la madera del arado y lo volvió una hoguera, un fogón. Y ahí coció la carne de los bueyes. Y mire lo que dice, y la dio al pueblo para que comiesen. Oiga, Eliseo dijo, yo tengo que acabar con esto porque si no volveré. El quemar arados viejos lo que dice es que yo renuncio a mi antigua forma de vida, que yo renuncio a mis antiguas dependencias. Yo ahora he propuesto depender de mi Dios. Viviré para Él, le honraré a Él. Solo dependeré de Él. Así que aquí Eliseo toma lo que es de valor para él y lo ofrece a Dios. Toma lo que es de valor para él y al quemar los arados lo que Eliseo estaba diciendo es, no vuelvo atrás. Esta decisión no tiene reversa. Esta decisión está tomada. No vuelvo a ser un arador con bueyes. Ahora le voy a servir a Dios. Ahora voy a seguir a Dios y ya nada me va a hacer devolver. Cuentan en la historia que Napoleón Bonaparte, en una de sus batallas, cuando desembarcaron de los barcos, de las naves donde venían, ordenó quemar todos los barcos. A sus soldados les dijo, métanle candela a esas naves donde venimos. Y quemaron las embarcaciones. Y estando en tierra ya, con los barcos quemados, le dijo a su ejército, la única manera de poder regresar a casa es en los barcos de los enemigos. Así que si no ganamos la batalla, no volvemos a casa. La única manera de volver es ganar. Una decisión radical. Imagínense qué locura. Pero esa decisión comprometió a los soldados a que esa guerra era más de lo que ellos imaginaban. Era volver a casa, era tener la oportunidad de tener en qué regresar. Y para poder regresar había que eliminar al enemigo. Bueno, aquí Eliseo quema los bueyes, quema los arados, indicando si lo que yo estoy pensando es volver a vivir de lo que vivía antes, ya que si acabé con todo. Ya no puedo volver atrás, ya no hay cómo. Ya no le puedo decir a Elías, uy Elías, esto está muy difícil, uy, esto es muy complejo. Yo no pensé que era tan difícil. Imagínate, si eso pensara, al pensar en volver, la pregunta es, ¿y de qué voy a vivir? Si acabé con el negocio, si acabé con los bueyes, acabé con los arados, ya no puedo volver. Me debo mantener aquí. ¿Qué decisión tan radical? ¿Qué decisión tan especial? Seguir y servir. Dice, y se fue tras Elías. Bueno, pudiéramos hablar de que le dio comida al pueblo. Y es que el que sirve es de bendición no solo para él, sino para muchos. Pero como el tiempo se nos acaba, entonces vamos a la conclusión. Fue tras Elías y le servía. Seguir y servir. Yo quiero esta mañana invitarte. Yo sé que aquí hay muchos seguidores de Dios, seguidores del Señor, pero es que no solamente debemos ser seguidores, hay que ser servidores. Tú le sigues a Jesús y le sirves. Tú ves que la invitación de Jesús a los discípulos fue, síganme, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Vengan tras de mí, vengan en pos de mí, y yo haré que ustedes sean útiles. Qué bueno es saber que si yo le sigo a Jesús, también le debo servir. No sé cuántos de los que están esta mañana aquí son seguidores del Señor.
Amén. Pero eres servidor. Ay, no, hermanito, no. Mira, hermano, yo voy a la iglesia, yo voy a culto, yo me conecto al devocional. Ay, pero a mí eso de que me pongan a hacer oficio allá, a lavar, a barrer, a trapear, a montarme en la plataforma, a llevar el parlante, a prender las luces, a cerrar la puerta. Ay, no. Hoy Dios te está llamando para que le sirvas. No puedes ser un simple seguidor. Tienes que también ser un servidor. Así que esta mañana hago la invitación a alguien para que se entregue al Señor, para que le siga. Puede ser que haya alguien aquí que no sigue a Jesús, pero hoy te invito para que le entregues tu vida al Señor. Hoy te invito para que le des todo tu corazón y tu vida a Él. Puede ser que alguien diga, le sigo, entonces te invito a que le sirvas. Y puede ser que alguien me diga esta mañana, hermano Gonza, yo le seguía y le servía, pero ya no lo hago. Pues esta mañana la invitación es para que te reconcilies, para que restaures tu vida y vuelvas al camino y vuelvas a servirle. Creo que esta mañana podemos orar y podemos decirle al Señor que tenemos todo aquí para que Él cumpla su propósito en nosotros, pero nuestra decisión es seguirle y servirle y dejar lo que tengamos que dejar por honrarle a Él. Señor Jesús, esta mañana estamos en tu presencia agradecidos contigo, felices, dichosos de estar aquí en el devocional, contentos, Señor, con todos los que se han conectado con nosotros, para los cuales también hay un propósito especial. Pero esta mañana yo quiero rogarte por aquellos que todavía no te siguen, Señor, por aquellos que todavía no han tomado la decisión de ser bautizados en tu nombre. Yo te ruego para que esta mañana obres de manera especial y ellos puedan, Señor, tomar la decisión hoy de seguirte, Dios, de seguir tu camino, de seguir tu senda, de seguir tus pisadas, tus huellas, tu palabra, que hoy se entreguen a ti. Oro por los amigos, por las amigas que están conectados con nosotros, para que ellos sean seguidores de ti, Jesús, por los que ya te siguen para que sean servidores. Alguien esta mañana tiene que sentir el llamamiento. Alguien esta mañana tiene que sentir cómo le arde el corazón y cómo ese deseo de servirle a Dios se ha encendido, y que esta mañana te diga, aquí estoy listo para hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, envíame. Heme aquí, Señor, úsame. Alguien tiene que tomar la decisión esta mañana de ser restaurado, de ser restaurada, de reconciliarse contigo, de dejar el mundo atrás, de volver a la senda.